Segunda de Crónicas 39, Segunda de Crónicas 39, dice la palabra de Dios. Agarré un cachito de ese versículo. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes, y ese sí es bien importante, ahorita lo vamos a ver por qué. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. ¿Sí? Compasivo y misericordioso siempre y cuando se vuelvan a Él. ¿Sí? Mis hermanos, vamos a ver a Dios. Dios ha mostrado su misericordia para con todos nosotros, yo creo de manera indiscutible. Para todos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted y yo somos salvos. Ya con ese simple hecho, vemos la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. ¿Sí? Antes de ser salvos, ahora siendo ya sus hijos, mis hermanos, la máxima expresión de esa misericordia es la cruz de Cristo. ¿Sí? Dios se compadeció a pesar de nosotros, mandó a su Hijo morir. Ahora, ya como hijos, ¿cuántas veces Dios nos ha mostrado su misericordia? Ya como hijos, ¿eh? ¿Cuántas? Aquí estamos toda la noche para contarlas. Por tanto, como padres, debemos imitar la misericordia de Dios. Misericordia, perdón inmerecido y bondad no ganada. Bondad no ganada. Eso es misericordia. Dios fue misericordioso con su pueblo, nosotros seamos misericordiosos con nuestros hijos. ¿A qué me refiero? No podemos ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Dios fue misericordioso con su pueblo. Los demás se las arreglaron como pudieron, ¿sí? Pero con su pueblo fue misericordioso, ¿sí? Dios no es hipócrita, ¿sí? Dios fue misericordioso con su pueblo. Por lo tanto, nosotros debemos ser misericordiosos con nuestros hijos y no nomás imitar o ser más misericordiosos con otros, que ahorita vamos a ver eso. Que ser más misericordiosos con hijos ajenos, con niños ajenos, que con nuestros propios hijos, ¿sí? Porque a veces es más fácil ser misericordiosos con ajenos que con los de nuestra propia familia, tristemente. Pero sé cuál es la razón. Primero debemos ser misericordiosos con nuestros hijos, con los nuestros, ¿sí? Dios fue misericordioso con Israel, aun y cuando éste le fue infiel. Y también con nosotros, ¿sí? Dios les levantó juez tras juez, tras juez, tras juez, tras juez, y así le podía seguir. ¿Qué había de igual o de similitud cada vez que levantaba Dios un juez? Arrepentimiento del pueblo de Israel. La misericordia y la bondad de Jehová, ¿sí? Dios la hace siempre y cuando haya arrepentimiento, ¿sí? Seamos entonces, mis hermanos, nosotros misericordiosos con el pecado de nuestros hijos. No es pasarles por alto su pecado. No es que Dios ya por ser misericordioso ya dejó de aplicar el castigo, la disciplina que tenía que aplicar. No, no es eso. Simplemente este punto, y a lo que quiero enfatizar en este punto es, si ya están arrepentidos, sus hijos, perdónenlos. Si ya muestran signos de arrepentimiento, ya, o sea, por más que le haya causado enojo lo que hayan hecho, si su hijo está arrepintiéndose de verdad, que usted debe de conocer a su hijo y saber identificar cuando su hijo está verdaderamente arrepentido, ya, perdónelo. No quiere decir que no va a aplicar la disciplina o el castigo que tiene que ser. Pero esa ira o ese enojo, más bien ese enojo, ya, apacible. ¿Sí? Se debe hacer un lado y compadecerse ante ellos. Como le digo, ser misericordioso no significa no disciplinarlos o no quitar el castigo, o no castigarlos. Le voy a poner un ejemplo, David. Dios perdonó a David porque se arrepintió y el castigo lo cumplió. ¿Sí? Su hijo de su pecado murió, pero Dios perdonó a David. ¿Sí? Cuando su hijo peque, mis hermanos, haciendo algo que dijo que no hiciera, y lo ve verdaderamente arrepentido, entonces es el momento de compadecerse de él. Y no seguirlo regañando o teniendo ira hacia ellos. Recordemos lo mismo que ya les había dicho. Si no han dado confesión de fe, no son salvos.
Por tanto, tenga misericordia porque su corazón está corrompido. Por más pequeño y bonita que vea a mi hija, a su llegado tiempo, dará fruto de pecado y de corazón corrompido. ¿Sí? Otro punto, dentro de la misericordia de Dios, y este es súper importante y lo quiero dejar bien claro. Nunca exponga el pecado de su hijo si no es necesario. Y lo quiero dejar muy claro para todos nosotros que nos paramos en este púlpito y también en general. ¿Sí? Los pecados, los malos comportamientos o las indisciplinas de nuestros hijos se deben de quedar en la familia y no fuera de esta. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver algunas excepciones. Si predicamos, jamás expongamos el pecado de nuestros hijos, exponga el suyo. ¿Sí? Jamás se para aquí poniendo de ejemplo la indisciplina de su hijo, o el mal comportamiento de su hijo, o el pecado de su hijo. Se supone que usted está trabajando con ello. No venga aquí a exponerlo. ¿Sí? Si va a exponer pecados aquí, que sean los suyos. Y mucho menos, haciendo paréntesis aquí, los de su esposo o su esposa. ¿Sí? Si va a hablar de pecados o vida pasada, expóngala a usted. La de usted, no la de su esposo, ni la de su esposa. ¿Sí? Hermano, ¿de dónde saca esto? Fundamento. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 5 y 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 5 y 6. En el contexto, en la iglesia de Corinto estaba habiendo problemas, ¿sí? Entre hermanos, discusiones entre hermanos en Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Pablo? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Los problemas, aplicado directamente ese texto, los problemas entre cristianos se quedan entre cristianos. Lo que estaba haciendo ahí los hermanos era ir a jueces externos a arreglar los problemas internos de la iglesia. Y dice Pablo, ¿no tienen vergüenza que no haya un sabio entre ustedes, un hermano maduro que arregle la situación? Esa es la aplicación directa de ese texto. Tratemos a nuestros hijos como Dios nos trata a nosotros, como Dios quiere que se manejen las cosas entre la familia en Cristo. Los pecados de sus hijos, los malos comportamientos se quedan en la familia, un papá y mamá, porque se supone que ellos dos están lidiando con el problema. Y se predica, o se da testimonio, o lo que sea, ¿sí? Exponga los suyos. Exponga los suyos, no los de sus hijos, y menos el de su esposo. En los comienzos de la iglesia de Hechos, ¿qué pasó? Diferencias porque las viudas de los griegos estaban siendo descuidadas de las viudas de los judíos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué decisión tomaron los apóstoles? Levanten entre ustedes, varones, llenos del Espíritu, que se arregló entre la iglesia, no fuera de ella. ¿Sí? Ahora, debemos evitar a toda costa exponerlos. Pero hay algunas veces que es necesario. ¿Sí? Dos ocasiones, dos escenarios donde es necesario exponer el pecado de los hijos. Número uno, cuando necesitamos consejería como padres. ¿Sí? Y esa exposición del pecado de nuestros hijos es en privado y preferencialmente con el pastor. Únicamente. ¿Sí? Otra vez, en privado, ¿sí? Y preferencialmente con el pastor, con ningún otro hermano más. Si no se puede con el pastor por X o Y situación, con quien vaya a requerir esta consejería, que sea un hermano, y quiero subrayar esto, maduro en la fe. Maduro en la fe, con frutos de madurez visibles y tangibles, y como nos han dicho, medibles. ¿Sí? No vaya con un hermano recién nacido en la fe,
o flaco en la fe. Por favor. ¿Y sabe por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque yo soy hijo. Y si yo me pusiera en lugar de sus hijos, que sí son donde ustedes son cristianos, y yo me pusiera en lugar y mi papá se para en el púlpito y se pone a exponer un pecado mío, ¿sabe cómo? Aparte que está lo bíblico. ¿Sí? Ese es el primer escenario. Cuando necesitamos consejería y tiene que ser en privado. ¿Sí? Número 2. Cuando el pecado en tus hijos afecta a terceros. Ahí es diferente, ¿eh? Cuando el pecado en tus hijos afecta a terceros, ¿sí? Ya sea alguna familia, alguna persona o hermano en Cristo afectado, o inclusive ante la congregación, ¿sí? Si no hay ninguna Juanita aquí, ¿va? Si Juanita salió embarazada y es miembro, es hija de alguno de ustedes, miembro de esta congregación, tiene que pedir perdón aquí. Porque ella, sus hijos, son vistos desde afuera como miembros de esta congregación. ¿Sí? Si hay algún pecado que afecta a la imagen de la iglesia, se tiene que pedir perdón aquí, delante de toda la congregación. Si hay algún pecado que afecta a alguna o varias familias, se tiene que pedir perdón a esas familias afectadas. ¿Sí? No delante de toda la congregación, pero sí a esas familias afectadas. Si el pecado de sus hijos afecta a algún hermano en Cristo, entonces se tiene que resolver con el hermano en Cristo y con el pastor presente o algún hermano maduro en la fe. Voy a hacer una excepción, que iba a dejar las preguntas al final, pero estoy viendo caras como que... ¿Alguna pregunta? Pueden interrumpirme ahorita mismo. ¿No? ¿Seguros? Ok. Cuando pase, no quiero... No, hermano. No. Eso es lo bíblico y eso es lo correcto hacer. Si como hermanos en Cristo, mis hermanos, vemos a alguno de los niños con mal comportamiento, con amor, informemos a los padres de manera privada. Privada. ¿Sí? Si como hermanos en Cristo vemos el mal comportamiento de alguno de los hijos de la iglesia, aquí en la congregación, informemos a los padres de manera privada y con amor. Y si aún no queda claro ese punto, o alguno de ustedes está diciendo, ay, ¿por qué, hermano? ¿Por qué no voy a exponerlo? Yo le pregunto algo. ¿Acaso Dios expone todos sus pecados delante de toda la congregación? No. Gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué vamos a exponer el de nuestros hijos? O el de nuestro esposo o esposa. Nunca, dentro de la misericordia de Dios, nunca compare a su hijo con alguien más. ¿Cuándo Dios comparó a Israel con alguna nación idólatra? ¿Cuándo Dios nos compara a nosotros con alguien no creyente? ¿Cuándo? Nunca. Nunca compare. Y es más, nunca los compare ni entre ellos. Ni entre ellos. ¿Sí? Porque cada uno de ellos, como ya vimos, es diferente. Diferentes capacidades, diferentes gustos, diferente todo. ¿Sí? A pesar de que nuestros hijos, de ser hijos imperfectos nosotros de Dios, mis hermanos, nuestro Señor jamás nos compara con los incrédulos, como ya le acabo de decir. No lo hagamos ni aún para tratar de motivarlos, muy entre comillas. Ni para tratar de motivarlos, ¿no es cierto? ¿Sí? Mejor tengamos paciencia en las áreas donde nuestros hijos necesitan ayuda. No desprecie tampoco a ninguno. No desprecie tampoco a ninguno, mis hermanos. Nuestro Padre jamás abandonará ni a la oveja más desobediente. Nuestro Padre, nuestro Señor Jesús. Tal vez como cristianos no caemos, fíjese muy bien, tal vez como cristianos no caemos a despreciar como el mundo lo hace a los hijos, pero sí con pequeñas actitudes preferenciales, o pequeñas actitudes de prefiriendo la iglesia o el ministerio antes que ellos, estamos despreciándolos. Estamos despreciándolos. Por último, dentro de la misericordia de Dios, no se queje de sus hijos delante de nadie, y mucho menos delante de ellos. Fíjese bien, póngame mucha atención. No se queje de sus hijos ni con las hermanas en Cristo. Ni con las hermanas en Cristo. No se queje de sus hijos, y menos delante de ellos. Menos. ¿O acaso Dios se queja de nosotros?
por nuestros malos comportamientos. ¿Dios se queja? No. No. ¿Sí? Si necesita consejería, ya le dije lo que puede hacer. Punto número 6, mis hermanos. Para agregar en la parte de la misericordia, de exponer, agregarla en las peticiones, porque ese es un error que cometemos Amén. muchas veces, ¿sí? Desde hasta matrimonios. Pido por mi esposo porque no anda bien. Sí, hermanos, tengamos cuidado con la manera en que pedimos las peticiones. ¿Sí? Recuerde que Dios conoce todo. ¿Sí? Si está pasando por algún mal comportamiento de su hijo, una rebeldía, Señor, les pido sus oraciones por mi hijo. Ya. No necesitamos detalles. Él sí. ¿Sí? A él sí le gusta que vayamos y le diga, Señor, esto y esto y esto. ¿Sí? Punto número 6. Imitemos la paciencia de Dios para con nuestros hijos. Imitemos la paciencia de Dios para con nuestros hijos. Fíjese bien, ¿eh? Fíjese bien. ¿Cuántos ejemplos, mis hermanos, no podemos dar de la paciencia de Dios para con nosotros? De la paciencia de Dios para con nosotros. Ya hijos de Dios, ¿eh? Paciente con Israel, paciente con nosotros, paciente con el mundo en general. ¿Sí? Lento para la ira, ya conocemos el texto. La paciencia es fruto de un corazón sin egoísmo. La paciencia es fruto de un corazón sin egoísmo. ¿Sí? El egoísmo, mis hermanos, es algo nato en el corazón humano. ¿Sí? Y un pecado que ha contaminado mucho en nuestros tiempos. El egoísmo. Padres y madres más preocupadas por ellos mismos, por su físico, por su tiempo, por sus partidos, por sus vicios, por sus amigos, que de sus hijos. Amén. Y así está el mundo sin Cristo. ¿Sí? Y ejemplos le puedo aparentar para arriba de cómo hay padres egoístas, prefiriéndose a ellos mismos que a sus hijos. ¿Sí? Pero aún como cristianos podemos incurrir en este pecado. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo saber qué tan egoístas estamos siendo para con nuestros hijos? ¿Cómo los podemos saber? Bueno, se tendría que responder otra pregunta a usted mismo. ¿Qué tanta paciencia les tiene? ¿Qué tanta paciencia les tiene? En ocasiones como padres, mis hermanos, fíjese bien esto, nos desesperamos y reaccionamos mal porque ya van 10 veces que le decimos lo mismo. Van 10 veces que una tras otra, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y ahí le vamos subiendo. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer. ¿Y cómo reaccionamos? Ya cuando ya. Gritando. A lo mejor está pegando, pegando de una manera injusta. Con enojo. Y yo le voy a decir algo, y esto me mató a mí. Me mató. ¿Cuántas veces, escúchame bien, cuántas veces Dios no nos dice lo mismo? Una y otra y otra y otra vez, por predicaciones, por su palabra, en devocionales, y nomás no hacemos caso. ¿Cuántas veces no hemos dicho cosas aquí, X o Y, lo que sea? Palabra de Dios, una y otra y otra. Evangelismo, evangelismo, evangelismo. ¿Cuántos no veo toda la iglesia en evangelismo? Sea paciente con sus hijos entonces. Sea paciente con ellos. Porque Dios nos repite una y otra vez en su palabra los mandamientos, y cuántas veces no hacemos caso. Siendo que Dios dice una y otra y otra y otra. Yo le pregunto, ¿Dios, Jesús, reacciona así con nosotros cuando oramos? ¿Gritándonos, maltratándonos? ¿Porque no hacemos caso? No. No. Y esto a mí Señor, ayúdame a ser paciente conmigo. Y cada vez que esa paciencia se me quiere acabar, Señor, ¿cuántas veces no hemos hablado a mí y no he sido paciente? Y no he hecho caso a la primera. ¿No fue Dios paciente con Jonás? ¿Sí? Jonás 1, del 2 al 3. Jonás 1, del 2 al 3. Levántate y ven a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para oír. Y Jonás se levantó para oír. Hizo todo lo contrario de lo que Dios le está diciendo.
¿Lo mató Dios? No lo mató. Pocas horas antes de que nuestro Señor Jesús fuera apresado, fuera crucificado, ¿qué le dijo a los discípulos? Esperad aquí y orad, en lo que yo también voy y oro. Mateo 26:43. Mateo 26:43. Y vino y los halló otra vez, durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. La paciencia es fruto del Espíritu. Si andamos llenos del Espíritu, andamos llenos de paciencia. Sí, andamos llenos de paciencia. Tengamos cuidado de ser más pacientes con el prójimo que con nuestros hijos, o que con sus nietos, o que con los niños de la iglesia. ¿Sí? Tenga mucho cuidado, porque Dios ha sido paciente con la humanidad, mandó a Cristo como apaciguamiento de su ira, de manera general. ¿Sí? Sin embargo, su ira va a llegar. Pero para nuestros hijos siempre tiene paciencia. Mis hermanos, ¿por qué? Tal vez le ha pasado. ¿Por qué usted o yo somos más pacientes cuando un amiguito o una amiguita comete un error y usted reacciona de manera totalmente diferente como reacciona su hijo? ¿Por qué? ¿Por qué con el amiguito es más paciente? Ay, levántate, mira, no pasa, quebraste el jarrón, no pasa nada, mijo, no te preocupes. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Y siendo sinceros, esa es la razón. Porque los errores de nuestros hijos nos avergüenzan a nosotros. Y no es otra cosa más que orgullo, porque al final nuestros hijos son reflejo de nuestro carácter. Y cuando no cumplen con las expectativas, reaccionamos erróneamente. ¿Se da cuenta por qué está reaccionando más paciente con otros que con sus hijos? Por orgullo. Por orgullo. Porque lo están avergonzando a usted. A usted delante de la gente. Qué triste, mis hermanos. Qué triste. Aunque llore en un restaurante o en la plaza o donde sea, todo el mundo esté mirando. Es mi hija y no me avergüenzo de ella. Lo siento, que se aguanten. Que se aguanten. No me importa. Es mi hija y la amo. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado con su orgullo. La paciencia de Dios es más grande que nuestra terquedad. La paciencia de Dios es más grande que nuestra propia terquedad. Como padres busquemos que nuestra paciencia y misericordia sean más grandes que la terquedad de nuestros hijos. Que nuestra paciencia y misericordia sea más grande que la terquedad de ellos. Como padres, fíjese bien, este punto también es súper importante, todo es importante. Como padres, es nuestro deber, este es un punto ya diferente. Como padres, es nuestro deber hacer a nuestros hijos partícipes del hogar. Es nuestro deber hacer a nuestros hijos partícipes del hogar. Así como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos funciones específicas para la edificación de la iglesia. ¿Sí? En Cristo, ya en el cuerpo de Cristo, hablando de iglesia local, hay predicadores, maestros, maestras, evangelistas, hermanos con don de servicio, que hacen todo muy rápido y con todo eso, todo es para edificación de la propia iglesia. Unos manos, otros pies, ya lo sabe. ¿Sí? Como familia, ¿sí? Debe ser lo mismo. Todos sus hijos, y padre y mamá, deben de aportar algo a la edificación de la casa. ¿Sí? Todos, sin importar la edad que tenga, de verdad. De verdad, ahora mi hija ya entiende cuando le digo, límpialo si lo ha tirado. Ya lo entiende y lo hace. Y le ayudo, pero lo hace. ¿Sí? Pero todos sus hijos tienen que aportar algo a la casa. Todos. ¿Sí? Debemos de recordar que nuestros hijos son prestados. Barro en nuestras manos para ser moldeado. Y ese molde se debe formar en el hogar.
Fíjese lo que dije. Ese molde se debe de formar en el hogar, porque el hogar es cristiano y allá afuera no. Y la iglesia, la escuelita dominical para los niños, no es el centro de moldeo. No es el centro de moldeo. Es para reforzar lo que ya vieron en la casa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo los hacemos partícipes? ¿A qué me refiero con eso? A los hijos varones hay que hacerlos partícipes irresponsables, fíjese bien, irresponsables de las tareas varoniles que el padre debe ejercer. ¿Sí? Si se descompuso algo en el carro, aunque no sepa, agárrelo y llévese con usted y explíquele. ¿Sí? Aunque no va a entender a lo mejor, mis hermanos. ¿Sí? Pero es así, es estarlo haciendo. Y le doy el ejemplo del carro, o sacar la basura, o cargar la cubeta pesada. ¿Sí? Y las hijas, haciéndoles partícipes y responsables de las tareas que una dama bíblica debe ser capaz de realizar. ¿Sí? Y todo esto desde su niñez. ¿Sí? Si su hijo ya está grande y usted apenas fue salvo, bueno, yo le digo algo, le doy buenas noticias. No hay árbol torcido que Dios no enderece. No hay árbol torcido que Dios no enderece. ¿Sí? Sus hijas, mis hermanas, por el amor de Dios, ¿sí?, debe educarlas para que sean esa mujer virtuosa de Proverbios. ¿Sí? Que sepan lavar los trastes, que sepan hacer de comer, que sepan cuidar de la casa, que sepan cuidar de otros, que sepan planchar ropa, todo eso. Y no es machismo, es darle el lugar que le corresponde a cada uno. Porque el varón debe ser responsable de las cosas varoniles que hace, arreglar la casa, encargarse de los recibos, cuidar a la esposa y a los hijos y a los hijos. Todo eso debe ser responsable también el hijo, los hijos varones. ¿Sí? Debe enseñarles a ser responsables. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Nuestra falta de paciencia. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque ¿cuántas ocasiones no los traemos para hacerlo? Y como no lo hacen bien, porque no les ha enseñado, usted mismo se desespera, ya vete. Está estorbando. ¿Y luego? ¿Cuándo va a aprender? Y me adelanto. Eso es llamarlos a ira, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque cuando se casen, mi papá no me enseñó a cambiar el antifriz. Mi mamá no me enseñó a planchar. Se puede aprender, por supuesto. Yo lo aprendí a la mala. Todo eso que le estoy diciendo. No a la mala. Gracias a Dios, tuve un pastor que ahí estuvo conmigo. Pero ustedes como yo, mi papá es inconverso. Su corazón no es cristiano. Pero ustedes como papás y yo como papá cristiano, ¿sí?, debo ser capaz, y mi esposa debe ser capaz, de tener a la niña y prepararla para cuando se case. Usted está preparando a sus hijos para cuando se casen. Fíjese muy bien lo que le digo. Aunque no quiera. Aunque no quiera. Está preparando a sus hijos para cuando se case. También tengamos paciencia con los hijos de nuestros hermanos en Cristo, mis hermanos. Tengamos paciencia con los hijos de nuestros hermanos en Cristo, miembros de esta congregación. Punto número 7. Y me va a tardar poquito. Punto número 7. Disciplinemos como Dios disciplina a sus hijos. Disciplinemos a nuestros hijos como Dios disciplina a nosotros como sus hijos. Si usted apenas fue salvo, sus hijos son adolescentes, no puede, ni le va a salir, aplicar la disciplina de golpe. Aplicar todos los mandatos bíblicos de golpe. Va a batallar.
va a batallar para los cultos de hogar, para que los niños, los jóvenes vengan y se comporten en el culto de hogar, va a batallar. ¿Sí? No puede hacerlo de golpe, tiene que hacerlo poco a poco, tiene que ser paciente. ¿Sí? No quiere decir que no vamos a aplicar disciplina, no, hay que irla haciendo, poco a poco, pero hay que irla haciendo. Y además, tiene que tener una relación fuerte con ellos, porque si no tiene relación fuerte con sus hijos, por más que discipline, usted hará su parte, pero tiene que orar a Dios porque usted genere tiempo para con sus hijos y tenga esa relación fuerte. ¿Sí? La disciplina como hijos de Dios duele, pero sé que nuestro Padre lo hace, ¿por qué? Porque nos ama. Y eso es lo que ellos tienen que saber. ¿Por qué? Póngase en sus zapatos. ¿Sí? Póngase poquito en sus zapatos. Tienen a un papá o una mamá que acaba de ser salvo hace 3 meses. Es un cambio fuerte para ellos. Es un shock, hermanos. Si usted fue salvo verdaderamente. Es un shock. De mi papá alcohólico, que sea con los amigos, de que era irresponsable, de que no maltrataba a mi mamá. ¡Fum! A un papá que ahora quiere a mi mamá, que ahora hace tiempo para nosotros, que ahora canta a Dios aleluya. ¡Ah, caray! Es un shock. Y es un golpe fuerte. Miren, hermanos, comprendamos esto. Es un golpe fuerte. Bueno, pero es un golpe fuerte para la casa que uno se convierta. Tenga paciencia, misericordia de sus hijos. ¿Sí? Ténganles mucha paciencia y sobre todo mucho amor. Mucho amor. Si en mi casa, siendo yo hijo, fue una revolución completamente, pero revolución con toda la palabra, mis hermanos. Si usted como padre, pues la revolución tiene que ser igual, pero al revés. ¿Sí? Tenga mucha paciencia y mucho amor con ellos. Como padres cristianos debemos de castigar y disciplinar a nuestros hijos. Aunque la sociedad diga lo contrario. Quiero que vea algo. Antes era común las nalgaditas. Antes era común. Mis hermanas más grandes pueden testificar eso. A mí me llegaron a pegar también. ¿Y ahora? En Estados Unidos les echan la patrulla. Ahora no, ahora la sociedad dice que no. Y esa es una costumbre. Yo le decía, quítese las costumbres. Pero esa costumbre la atinaron sin querer queriendo. Porque la mayoría de los papás mundanos lo hacen, no por amor, por desquitar la ira y el enojo de que los avergonzaron delante de sus amigos. Por eso lo hacen. Pero como padres cristianos, la disciplina física sí es bíblica hacerla. Siempre y cuando sea necesaria y al nivel que sea necesario. ¿Sí? Porque también estamos en contra del abuso y el maltrato infantil. Eso no es bíblico. Pero cuando sea necesario, hay que sacar la varita. ¿Sí? Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, madruga a castigarlo. Además, hay otros versículos en Proverbios. Proverbios 13, 22:15, 23:13-14, 26:3, 29:15. Todos ellos hablan de disciplina y castigo a los hijos y algunos de ellos con vara. ¿Sí? Bueno, fíjese, Proverbios 3:12. Proverbios 3:12. Porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. A su hijo querido. ¿Cómo y cuándo hay que disciplinarlos? ¿Cómo y cuándo tenemos que disciplinar a nuestros hijos? ¿Cuándo? Cada vez que nos obedezcan. Cada vez que nos obedezcan. Y dice, hermanos, aunque parezca obvio, como padres, debemos ser firmes en las reglas del hogar. Firmes en las reglas establecidas por papá y mamá. Cada vez que nos obedezcan, hay que disciplinarlos. Cada vez que nos obedezcan. Porque si usted es flojo en eso, pues yo como hijo,
Me va a valer. Si papá dice que no lo hago, no lo hago. A veces me castiga, a veces no. Pues. ¿Sí? Hay que ser firmes. Disciplinando apropiadamente la desobediencia cometida. Así como Dios no nos pasa por alto ningún pecado. ¿Sí? ¿Cómo hay que castigarlos? Por amor, para su propio bien y para su propio crecimiento como personas. Jamás debemos ejercer un castigo, especialmente físico, estando nosotros airados por la desobediencia cometida. Jamás castigue a sus hijos cuando usted está con el enojo hasta que no le cabe la casa. ¿Sí? Jamás los castigue o los regañe o los discipline cuando usted está fuera de sus límites. Menos físicamente. Menos físicamente. ¿Sí? Porque su castigo no va a ser justo. Porque se dejó caer por sus emociones del momento. A nosotros como Padre, nuestro Padre Celestial, nos castiga con amor. Y ese debe ser nuestro principal motivante. Un amor que tiene como objetivo que no nos desviemos del camino. El objetivo de castigar es que nuestros hijos no se desvíen del camino correcto que Jehová ha marcado. Que no les vaya peor, pues, en otras palabras. ¿Sí? Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que con él son ejercitados. ¿Sí? Al principio del castigo, ¿qué? Los niños, ¿qué están haciendo? Están llorando. ¿Sí? A futuro, ese castigo es por su bien. Debe ser por su bien. ¿Sí? Hay que castigarlos, disciplinarlos, siendo sabios. Siendo sabios. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos hijos pequeños especialmente, más que castigos necesitan guianza. Más que castigos, fíjense bien, necesitan guianza y corrección. Déjenme les doy un ejemplo. Vamos a suponer que un niño está jugando en el patio, ¿no? Con amiguitos. Y entra a la casa y cuando entra, ¡pum!, azota la puerta. Pero recio. Nos paramos pacientemente. Y le decimos, Juanito, hijo mío, no cierres la puerta. Entonces le hice una vez. Y Juanito sale otra vez, porque están sus amigos allá afuera. Y vuelve a entrar otra vez a la casa y otra vez, ¡pum!, la puerta. Y usted otra vez pacientemente se levanta y le dice, mira, así hay que cerrar la puerta. Fíjese lo que estoy, con ejemplo y paciencia, ¿eh? ¡Pum! ¿Sí? Y otra vez hace lo mismo. Entra y ¡pum!, otra vez. ¿Cuál es la diferencia? Que de repente el niño, sin que usted le diga nada, pero ya lo hizo, ya volvió a cerrar la puerta otra vez fuerte. En cuanto usted lo vea, una mirada, va a decir, perdóname papá, no la vuelva a cerrar así. ¿Qué pasó ahí con el niño ya? Ya aprendió que la puerta no se cierra así. ¿Tuvo que regañarlo? ¿Tuvo que decirle algo? ¿Qué es lo que necesitó hacer? Una mirada. Una mirada. Y el niño ya sabe que no hay que cerrar la puerta así. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces pensamos que un niño de 5 o 10 años está en rebeldía porque entra y azota la puerta una y otra vez. Eso no es rebeldía, mis hermanos. Eso no es rebeldía. Yo fui rebelde. Yo les puedo dar ejemplos de lo que es ser rebelde. Pero eso no es rebeldía. Eso no es rebeldía. Nomás le falta guianza y corrección, nomás. Adecuada. Es lo único. Y el niño solito va a decir, ay, mi papá dijo que esto no lo hiciera. Y le va a pedir perdón antes de que usted le diga algo. Pero eso es guianza, eso es corrección. Pacientemente y con ejemplo, con acción. Como le digo, a veces lo que necesitan no es un castigo, sino ser guiados y corregidos. Si Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Además, hay que disciplinarlos, mis hermanos, siendo justos. Siendo justos.
Como padres no podemos disciplinar con injusticia, porque Dios no nos disciplina con injusticia, ninguno de nosotros. Siempre nos castiga justamente y nos disciplina justamente. Ahora, no es corregir solo lo superficial. Fíjese bien lo que voy a decir. Otra vez, si sus hijos no han dado confesión de fe, no son salvos. No son salvos. Por tanto, ¿sí? A veces como padres nos enfocamos en corregir y disciplinar sus malos modales o sus mal comportamientos externos, ¿sí? Pero quiero que recuerde que la raíz de todos esos mal comportamientos es su pecado. Ese corazón corrompido que tienen, ¿sí? De manera que si usted se enfoca en corregir lo externo, pero no lo interno, al siguiente año volverán a salir frutos malos, porque la raíz no se quitó. Y por más que corte el fruto malo, va a volver a salir malo, porque la raíz está mala. ¿Sí? 3 pecados que dominan el corazón: orgullo, incredulidad y egoísmo. Orgullo, incredulidad y egoísmo. Piense y medite en los problemas con sus hijos, en sus malos comportamientos. Orgullo, incredulidad y egoísmo. Eso es, a manera general. Ahora, como padres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si vemos que nuestro hijo está batallando con el egoísmo, no le presta los juguetes de los demás niños, o cualquier otro ejemplo que se le pueda venir a la cabeza, siendo egoístas externamente, no es castigarlos, ya no vuelve a ser egoísta, ya no prestan los carritos. No, esa no es corrección. La corrección es, siéntelo con usted. ¿Sabes qué, Juanito? Veo que estás batallando con el egoísmo. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del egoísmo. Mira, la palabra de Dios dice esto. Esto y esto y esto y esto. ¿Sabes qué? Vamos a orar para que Dios te ayude con tu egoísmo. Eso es corregir la raíz. ¿Sí? Orar a Dios y pedirle: Señor, ayuda a que mi hijo, con él orando, se le quite la raíz. Sálvalo. ¿Sí? Rebaja, mitiga su egoísmo o su orgullo o cualquier cuestión que esté pasando. ¿Sí? Pero si usted nomás arregla lo superficial, ahí se la va a mantener. Ahí se la va a mantener arreglando lo superficial. Debemos de castigar, mis hermanos, con la severidad correspondiente. ¿Sí? Y hay que hacerles entender la razón de su castigo. Esto es bien importante. Hay que hacerles entender la razón de su castigo. Si usted los castiga nomás por castigarlos y no les dijo por qué o lo que hicieron mal, ¿qué van a pensar los niños? Especialmente si están pequeños. ¿Injusto? ¿Por qué me está castigando mi papá? Si usted no le explica por qué, ellos van a pensar que fue injusticia. Usted le tiene que explicar por qué lo está castigando. ¿Sí? Hay que castigarlos cumpliendo el castigo, mis hermanos. Eso ya lo dije ahorita. Hay que castigarlos cumpliéndolo. ¿Se imagina a Dios nomás dando advertencias? Te voy a castigar. Ya te dije que te voy a castigar. Y nomás no. No. Dios no es así. Dios los cumple. ¿Sí? Cumplámonos también nosotros. Que el estándar o la normativa o la regla de comportamiento de nuestros hijos sea la palabra de Dios y no nuestras costumbres, por favor. Que sea la palabra de Dios y no nuestras costumbres. No se trata de gritarles nomás, mis hermanos. De no ser flojo, no ser egoísta. Sentarlos, como le dije ahorita, y decirles: esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Vamos a orar. Recuerde, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil, ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir y para instituir en justicia. Y eso se aplica a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la creencia de nuestros hijos. Es esta la palabra de Dios la que debe ser la normativa, la regla de conducta de nuestro hogar. Es esta por la que le mostramos a nuestros hijos por qué están mal y en qué están mal. ¿Sí? No nomás hay que obligarlos
a comportarse, hay que hacerlos que amen el estándar, que amen la normativa, que ellos mismos sientan que eso es lo correcto, que piensen que eso es lo correcto. Usted y yo como padre debemos ser lo suficientemente llenos de la palabra, conocedores de la palabra, como para convencerlos a ellos de que esa manera de comportarse es la correcta y la mejor a elegir en todas las que ofrece el mundo. ¿Sí? Eso es nuestro deber y nuestro llamado como padres. Esta es la mejor manera de comportarse. Jóvenes, se los digo de una vez. Niños, esta es la mejor manera de comportarse en el mundo. ¿Sí? De esta manera, ellos solos van a corregir sus pasos. Con la ayuda de Dios, obviamente, pero ellos solos lo van a hacer. ¿Sí? También, ¿cómo hay que disciplinarlos? Mostrándoles que el estándar también aplica primeramente hacia nosotros. ¿Qué pasa con buenos mexicanos? ¡No grites! No grites tú. Pues no me estés gritando. O sea, me estás corrigiendo. Que no grite, como niño, jugando allá afuera. Pero tú me estás gritando. Mi papá me dijo, no tome, está mal. Sí, pero toma, ¿no? ¿Se da cuenta? No somos hipócritas. Este estándar se aplica a nosotros primeramente. Hay que enseñar con el ejemplo. ¿Sí? Fíjese este último punto de la disciplina de Dios. Y es muy importante, como todos los demás. Disciplínelos no apagando la esencia de los niños. Fíjese bien, póngame atención en este. Cuando los discipline, no apague la esencia de los niños. ¿A qué me refiero? Cuando los discipline, déjale pongo un ejemplo. Vamos con un niño varón. Hubo empujones en la escuela. Su hijo se agarró a empujones con otro niño. Casi llegaron los golpes. Pero su hijo se agarró a empujones. Hubo un problema en la escuela. ¿Qué le hacen? Papá, de fulanito de tal, venga a la escuela. ¿Qué es lo que hacemos a veces? En cuanto los vemos, regañamos a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque ahora nos tocó la molestia de ir a la escuela y resolver el asunto. Y me pones en vergüenza con las demás mamás de la escuela. O papás. Pero resulta que su hijo estaba defendiendo a su hermanita. Ahí cambia todo. Y si usted lo regaña igual, está equivocado. Está muy equivocado. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la esencia del varón? Proteger a su familia. ¿Qué es lo que necesita su hijo? Guianza. Guianza. ¿Cómo? Juanito, hijo mío, ese sentimiento de proteger a tu hermana estuvo bien. Me enorgullezco que haya reaccionado así. Pero no es la manera adecuada de hacerlo. Te voy a explicar cómo lo puede hacer en la siguiente ocasión. Y usted ya explica. Pero si usted lo regaña por haberse agarrado casi a golpes en la escuela por defender a su hermana, usted está mal. Usted está mal. Y está contribuyendo con esta sociedad homosexual y LGTB, todo eso. Está contribuyendo con eso. ¿Sabe por qué? Está pagando la esencia del varón, de su hijo. Está pagándola. Y por eso hay tantos niños allá, tan retruidos y tan temerosos y tan todo. ¿Por qué? Porque ese carácter fuerte que tuvieron al principio se mitigó por los papás. Por los papás. Por los papás. Hijos, niños, no estoy diciendo que se agarran a golpes en la escuela. No estoy diciendo eso. ¿Quieren saber cómo lidiar correctamente? Pregúntenle a sus papás. Pero es su culpa y mi culpa si usted reprende la esencia del varón. Una niña
una niña. No mitiguemos su carácter dulce. No mitiguemos si se preocupan por alguien o por un animalito que está todo muerto, pero todavía se siguen preocupando. No mitigue que le ayuden en la cocina por más que lo hagan, por más mal que lo hagan. Esas son las actitudes que debemos de aplaudir y no dejarnos llevar por el mundo. Hay una frase que dicen, tú estudia, ese es tu único trabajo. No cocines, no te metas a la cocina, no laves ropa, no nada. Todo te lo va a dar, tú nomás encárgate de estudiar. Eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. Porque no nos está preparando a ser un varón y una dama bíblica. En el caso de las niñas, vamos a suponer que una amiguita le dijo, ya no eres mi amiga. Ya no se junte con ella. Todo el grupito de niñas. ¿Qué hacemos como padres? Si bien le va a la otra niña maleducada, no le hagas caso, mira a sus papás. Tú no, mija, tú eres un diamante. ¿Qué estamos haciendo ahí? Alimentando su ego. Enseñándoles a criticar a los demás. No teniendo compasión y amor por los demás. La mujer se debe educar a tener un carácter fuerte. A tener un carácter fuerte. No como el varón. ¿Cómo es un carácter fuerte de la mujer? Mija, no te preocupes. Déjalas, no pasa nada. Este rato te vuelven a invitar. Y si te invitan, vete otra vez con ellas, no pasa nada. Hay que ir formando ese carácter fuerte. Para que el día de mañana, si en el trabajo, o donde sea, no en el trabajo, las damas, las niñas no, pero donde sea, la vecina, lo que sea, la iglesia, como hermanas en Cristo en el futuro, no les afecte si una hermana no la saluda. ¿Se da cuenta? Punto número 8. Pidamos perdón y perdonemos como Dios nos muestra en su palabra. Dios es perfecto, mis hermanos. Cristo jamás pecó. Pero Dios, por medio de su palabra, sí nos permite ver y tomar de ejemplo hombres que sí fallaron y que sí pecaron. Dios no escondió el pecado de nadie. Ahí está en la Biblia. Así nosotros no nos esforcemos por esconder nuestro propio pecado de ellos. Aclaración, antes de continuar. Aclaración muy importante. No se trata de exponer al esposo o a la esposa delante de sus hijos. De hecho, debemos evitar que nuestros hijos nos vean discutir. ¿Sí me están escuchando? Matrimonios, debemos de evitar que nuestros hijos nos vean discutir. Jamás, jamás, jamás que nuestros hijos los debemos de meter a nuestros conflictos matrimoniales. Jamás. ¿Son conflictos qué? Matrimoniales. No familiares. Son matrimoniales. Entre usted y su esposo, no más. Sus hijos no tienen la culpa de nada. ¿Sí? Son problemas de ustedes dos. ¿Sí? Por tanto, arréglenlos ustedes dos. No sus hijos. No los meta ni los haga tomar lados en la discusión. Por favor. ¿Sí? No es ir con los hijos y mira lo que hizo tu mamá. Mira lo que hizo tu papá. Ahí está Rebeca. Y me recordaba a mi esposa. Jacob. No. Isaac. Isaac cometió el mismo pecado que Rebeca. Isaac prefería a Esaú, y Rebeca a Jacob.
Padre y el Hijo, hablando ya del Señor Jesús, el Padre y el Hijo siempre están en comunión. Jamás nos vemos en desacuerdo. Esa misma unión debe existir en el matrimonio. Y que nuestros hijos jamás vean los desacuerdos. Entonces, ¿de qué se trata esto? De no esconder nuestros pecados de nuestros hijos. Es cuando los regañamos injustamente, es cuando hablamos mal de algún hermano delante de ellos, es cuando se nos acaba la paciencia con ellos, es cuando los llevamos a ira, es cuando un pecado de mamá o de papá es notorio a los hijos, es cuando discutimos como matrimonio delante de ellos, es cuando todo eso sucede y no pedimos perdón a nuestros hijos. Regañarlos injustamente, hablar mal de algún hermano delante de ellos, cuando se nos acaba la paciencia con ellos, cuando los llevamos a ira, cuando un pecado de papá, fíjese muy bien, cuando un pecado de mamá o papá es notorio a los hijos, el papá o la mamá deben de pedirle perdón a los hijos. Perdón. O cuando discutimos delante de ellos, hay que pedirles perdón. Un predicador daba testimonio que había regañado de más a su hija. ¿Sí? Su hija estaba pequeña. Y él va y le dice, ¿sabes qué, mija? Perdóname, te regañé de más. No, papá, está bien, no te preocupes, te perdono. La niña. Y el predicador le dice, no. Siéntate, te voy a explicar por qué estuve mal. Y no va a ser, como no saben y no entienden muy bien a lo mejor. Pues ya. No. Se tiene que sentar a explicarles por qué estuvo mal usted. Y si hay un pecado que fue notorio a toda la familia, tiene que sentarlos, pedirles perdón por lo que pasó. Hermanos, por eso hay tanto matrimonio destruido. Por egoístas, por querer encubrir el pecado. Por eso hay tanto matrimonio destruido. Y Dios nos enseña a también pedir perdón a nuestros hijos. Si Dios nos manda entre nosotros, hay que pedirles perdón a ellos. Pídales perdón. Cada vez que discuten delante de ellos. Cada vez que los regaña de más. Cada vez que el castigo no está adecuado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Ninguno de nosotros somos perfectos, mis hermanos, fallamos, pecamos, y el primer error que solemos cometer es tratar de ocultar nuestras fallas de nuestros hijos. Si nosotros no pedimos perdón, ¿por qué esperamos que ellos sí lo hagan? Si nosotros no pedimos perdón de nuestras malas actitudes, de nuestros pecados, ¿por qué esperamos que nuestros hijos sigan a pedirnos perdón? No puede exigir lo que usted no vive. Pedir perdón a nuestros hijos no significa perder autoridad. Yo digo que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Al pedir perdón, lo que está mostrando es, papá me ama, mamá me ama, porque me está pidiendo perdón y estuvo mal lo que hizo y lo reconoce que lo hizo mal. Además de pedir perdón, mis hermanos, también debemos aprender a perdonar, como Dios nos perdona a nosotros, ¿sí? Al corazón contrito y humillado, si uno lo desprecia, es lo que dice ahorita. Si ya están arrepentidos, si ya saben que lo que hicieron está mal, ya perdónenlos, ¿sí? Por último, pero no menos importante, amar a nuestros hijos tal como Dios nos ama. Jóvenes, mis jóvenes, si no han prestado atención durante todo el estudio, quiero que para este punto me presten atención, especialmente los que piensan casarse. Presten mucha atención en este. Debemos amar a nuestros hijos con amor sacrificial. Con amor sacrificial. Jóvenes que ya están entrando a la edad de buscar pareja y de formar una familia, debemos de amar a nuestros hijos de manera sacrificial. Como padres cristianos debemos de morir a nosotros mismos, ¿sí? Por el llamado que Dios nos ha dado en la crianza de nuestros hijos y nuestra familia. Jesús entregó todo, su vida misma por nosotros. No seamos egoístas y hagamos lo que el mundo. Sí, ya lo vimos.
La tarea de una madre cristiana no es nomás apapachar. Que amar no nomás es eso, apapachar y dar besos. Una mamá cristiana debe también corregir y guiar. ¿Sí? Proverbios 1:8. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la ¿qué? La dirección de tu madre. O sea, no nomás se trata de besos y abrazos, mamás cristianas. Se trata también de corregir el paso de nuestros hijos. ¿Sí? No solo el varón debe estudiar teología. También ustedes como mamás, como abuelas, como todos nosotros, debemos estudiar teología. Tampoco, mis hermanos, necesitan de un púlpito para predicar. Como padres, la mesa de nuestro hogar es suficiente para predicar teología. Nuestro hogar, debe ser nuestro principal centro de predicación y enseñanza. Hermanas, les voy a pedir el amor de Cristo. Deben de aprender a ver sus labores en el hogar como servicio a Dios, porque eso es lo que es. Servicio a Dios. Lavar trastes, atender a su esposo, planchar la ropa, tener lista para él, es servirle a Dios. Con permiso de mi esposa, porque es un testimonio para bien. La pandemia, pues a todos nos afectó, X o Y manera. Y ella tenía que hacer el sacrificio que hace con la niña recién nacida, bueno, pues no tan recién nacida, pero chiquita, muy chiquita. Y yo venirme acá para grabar y todo. Y créanme que las grabaciones no eran una hora que ustedes veían. 3, 4 horas, a veces hasta más a veces. Llegamos a salir aquí a las 11 de la noche en ocasiones. Y esas horas eran ella sola con la niña. Y con el paso del tiempo pude ver cómo ella fue creciendo y viendo que su labor en el hogar y ese tiempo que sacrificaba era servirle a Dios. ¿Por qué? Porque ella en su responsabilidad de cuidar a la niña, yo podía venir aquí y podía encargarme la enseñanza a la iglesia y predicación en la iglesia. Hermanas, su trabajo, su labor en el hogar es servicio a Dios. Desde lavar el traste hasta barrer la casa. Es servicio a Dios. Literalmente hablando, mis hermanas. Literalmente hablando. Es servicio a Dios. Y si no lo ve así, pídele a Dios. Pídele a Dios que le ayude a ver el servicio a Dios en las labores del hogar, en las tareas del hogar. De manera que después mi esposa aprendió que no por estar en la casa significa no estoy sirviendo. No por estar en un púlpito, por no estar en un púlpito significa que no estoy sirviendo. No. Y menos si tiene hijos. Tiene un principal llamado, sus hijos. Sus hijos antes que la iglesia, y yo también. Mi hija antes que la iglesia. ¿Sí? Ora a Dios porque pueda ver el gran valor, mis hermanos, de su rol, tanto el varón como la dama. No es algo denigrante, al contrario. Las labores del hogar, dice Dios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Amén. No piensen que casarse, jóvenes, es para que las mantengan. Casarse es para trabajar más. Pregúntale a todas las damas que están aquí. Casarse es para trabajar el doble o el triple. ¿Sí? Para el Señor, para su esposo y para sus hijos ahora. Ya no nomás para el Señor, cuando estamos jóvenes, pues yo nomás me dije, Señor y Cristo y acá y allá. Pero una vez casado, ya no podía acompañar tanto al pastor, ya no andaba tanto con él. ¿Por qué? Porque ya me había casado, tenía cosas que atender. Casados, se duplica, triplica el trabajo y responsabilidades. Como varones, padres de familia, lo mismo, mis hermanos varones. Nuestro amor debe ser sacrificial. Los problemas del trabajo se quedan afuera, como ya lo vimos, de la puerta del hogar. Y es necesario, mis hermanos varones, que muchas veces hagamos nuestro cansancio a un lado. Es necesario a veces que aunque llegamos, triturados del trabajo, y más si su trabajo es físico, a veces llegamos que ya no podemos ni dar un paso más, pero a veces es necesario hacerlo a un lado por amor a nuestros hijos y nuestra esposa.
¿Por qué? Porque llego a la casa y la niña quiere jugar. Llego a la casa y a veces hay que bañarla. Llego a la casa y a veces hay que hacer X o Y situación. Para la familia, o para la hija, o para la niña. ¿Sí? Y a veces, ni modo. Hay que tener devocionales. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, por amor y crecimiento de nuestra familia. Varones, esto lo escuché en un predicador hace mucho tiempo. Si no nos vamos a la cama y caemos así, algo hicimos mal, algo no atendimos. Mi esposa siempre se queja porque me acuesto así, mis hermanos, yo me quedo así. Así, y dice, yo tardo tanto, pero tú de volar. Si no nos acostamos triturados en la cama, algo nos faltó entender. Algo nos faltó hacer. ¿Sí? Ser padres es morir al yo. Jesús, aún en su cansancio, siempre atendió al necesitado. Nuestros hijos no necesitan más que la iglesia, como decía ahorita. Nuestros hijos nos necesitan más que la iglesia. Ninguno de nuestros ministerios o responsabilidades en la iglesia deben estar por encima de la atención a nuestros hijos. Nada debe estar por encima de la atención de nuestros hijos. Mis hermanos, como decía ahorita, al final del día tenemos que caer totalmente cansados. Mis hermanos, nuestro hogar es el primer llamado y el más importante que cualquier ministerio. ¿Sí? Aunque este punto ya tocamos previamente, mis hermanos, hay que amarlos por igual. Israel, Jacob, o sea, el hijo de Isaac y Rebeca, quien vio cómo sus papás prefirieron un hermano sobre el otro, cometió el mismo error con sus hijos. Génesis 37, 3 y 4. Llamaba a Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo ropa de diversos colores, el siguiente versículo. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, etcétera, etcétera. Israel amaba más a José que a los demás. Y era notorio para los hijos. Jamás, jamás, jamás amemos a un hijo más que al otro. Jamás. Mis hermanos. Amar a nuestros hijos es instruirlos en la palabra, prepararlos para su presente y para su futuro, caminar de la mano con ellos en sus diferentes etapas y no llevarlos a ira. Conclusión, mis hermanos, imitar el carácter de Dios, de nuestro Padre, es enseñarles el carácter de Dios por medio de nuestras acciones. Que aprendan que Dios nos atiende porque nosotros nos atendemos, que Dios perdona porque siempre los perdonamos y pedimos perdón. Mis hermanos, cada vez que leamos la palabra de Dios, veamos este trato especial de Dios con nosotros y apliquémoslo a nuestros hijos e imitemos a nuestro Padre perfecto. Recuerde que nuestros hijos son prestados y nuestra responsabilidad de moldearlos. Abuelas, tías, hermanos en Cristo, son responsables también de ese molde en los hijos, porque lo están viendo. ¿Sí? El tiempo que tenemos para moldear a nuestros hijos es poco. ¿Y sabe qué es lo otro? Que no sabemos qué tampoco es. No sabemos en qué momento Dios nos va a llamar a nosotros a su presencia. Y luego, se lo postergó y lo postergó y lo postergó, y al rato tenemos cultos de acá, y al rato lo disciplinó, y al rato ¿y si Dios lo llama? Y ya no hizo nada. Nuestros hijos, si aún no da esa confesión de fe, recuerde que no son salvos. ¿Sí? Tratemos pues a nuestros hijos como Dios Padre nos trata a nosotros. Seamos imitadores